Muy buenas, estimados televidentes, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente encontrarnos por este canal, como siempre decimos, estamos muy agradecidos de este espacio, acá en la producción, y bueno, y también ustedes que dedican este tiempo a escuchar la palabra y hasta pasar un tiempo juntos, ¿no? Porque realmente sentimos la cercanía. Y bueno, y como siempre decimos también, ahí están los celulares, no dude en consultar por cualquier duda, cualquier detalle, pregunta, lo que sea, ahí estamos a las órdenes. Y bueno, hoy como es también habitual, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a estar reflexionando en ella. Y siempre un desafío, ¿no? Cada vez que yo pienso en el programa, ¿no? Digo, ¿qué podemos hablar? ¿No? Algo que a la gente le interese, algo que sea de interés, algo que sea un tema, ¿no? Porque uno a veces prepara también para la iglesia y siempre es diferente público, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando hoy, el tema que tengo sobre la mesa, es un tema creo que también de todas las edades, ¿no? Y el tema es la verdad, ¿no? Cuando nosotros decimos la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué dice la Biblia? O, ¿no? ¿Qué es la Biblia también? Así que vamos a estar hablando un poquito de este asunto. Y bueno, sí, también no es que vayamos a profundizar mucho, ¿no? Pero sí vamos a estar viendo algunos aspectos. Y vamos a comenzar con una oración, dando gracias a Dios por este tiempo y encomendando todo en sus manos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar aquí, en este espacio. Y, Señor, pedimos que tú seas quien nos guíe con tu palabra, que también, Señor, sea claro a la hora de predicarla y que sea tu palabra la que hable, Señor. Así que te pido tu dirección, Señor, en este tiempo y también quien esté viendo, Señor, el programa, que tú también, Señor, lo alcance con tu palabra y tu mensaje, Señor, no con palabras de hombre, sino con tu palabra, Señor. Así que queremos dejar este tiempo en tus manos, te agradecemos, Señor, por tu misericordia y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía, ¿no? La verdad. Por ejemplo, en la Biblia hay una afirmación que se encuentra en el Evangelio de Juan, según San Juan. Juan era un apóstol que estaba cercano a Jesús, él era un pescador y ahí fue llamado, ¿no?, por Cristo cuando comenzó su ministerio. Y este Juan escribe en su Evangelio, o sea, él estuvo con Cristo, ¿no?, los 3 años de su ministerio, de más o menos los 30 años de Cristo hasta los 33, y ya casi terminando ese ministerio, ya faltaba muy poco para la cruz, ya inclusive estas palabras están en la última semana, ¿no?, la semana de la pasión que se le dice. Y bueno, Cristo en ese tiempo, como ya venía cumpliendo toda la voluntad de Dios el Padre, el Dios Hijo, ¿no?, venía cumpliendo toda la voluntad como realmente así había sido determinado. Él en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, si ustedes ven, es todo palabra de Jesús, ¿no? Y lo que está haciendo, está orando, está hablando al Padre, y lo que está diciendo en pocas palabras es: Padre, todo lo que vos me dijiste que hiciera, todo lo que vos me encomendaste, la misión, se podría decir, está hecha. Entonces, ahí está también encomendando, se podría decir, a los creyentes, ya sea su discípulo de aquella época, pero también a los que creemos hoy, porque dice: yo te pido que los guardes, Señor, no solo a ellos, sino a los que van a creer también. Entonces, está de alguna manera como entregando todo al Padre, ¿no? Y ahí, en esa oración, Cristo dice: santifícalos en tu verdad. Dice: tu palabra es verdad. Entonces ahí vamos a quedarnos con esa frase. Tu palabra es verdad, ¿no? La palabra de Dios es verdad. Bueno, pero antes de eso, ¿no?, yo digo, bueno, ¿pero qué es la verdad? Si yo ayer buscando, ¿no?, en Wikipedia, que es por lo menos de las cosas más conocidas, más consultado por los estudiantes, dice así, ¿no? Dice: la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Por ejemplo, yo digo: yo soy el mejor jugando al fútbol. Voy a decir: sí, qué bueno. Pero yo tengo que afirmarlo con hecho, ¿no? Ahora sí, póngale en Cristiano Ronaldo, Messi dice: yo soy el mejor. Y ese año el que hace más gol, el que anda mejor, sale campeón del mundo, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente es verdad, ¿no? O sea, él lo demostró con hecho. Entonces, hay una afirmación y esa afirmación tiene que ser probada por hechos, ¿sí? O sea, es sencillo. Una afirmación que se prueba por hecho, coincide. Entonces,
otra pregunta, que esta es una pregunta muy, se podría decir, muy actual, ¿no? Hoy lo más común es todo relativo. La verdad absoluta no existe. No sé si usted lo ha escuchado. No, hoy es todo relativo. No, todo relativo. Vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. Y esto es interesante porque yo me río, ¿no? Pero en la misma, se podría decir, declaración, mire, usted dice, bueno, ¿existe la verdad absoluta? Yo digo, no existe. Entonces, yo con esta afirmación que estoy haciendo, en realidad ya es un absoluto. Porque yo digo, no, o sea, lo absoluto es que no hay verdad absoluta. Entonces es interesante, pero se niega a sí mismo. ¿Entienden? Entonces esto a mí me da mucha gracia, pero es evidente que hay una verdad absoluta. Es evidente. Porque si yo dijera no la hay, o sea, esa ya es una verdad absoluta, que no hay verdad absoluta. ¿Entienden? Entonces, ¿existe una verdad absoluta? Sin duda que sí. Tiene que existirla. Inclusive los griegos, los filósofos, pasaban muchos tiempos buscando de dónde. Pero lo interesante de todo esto es que Dios ha revelado su palabra. Entonces, ¿cómo podemos probar la afirmación que hacíamos al principio? Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Cuando una afirmación coincide con los hechos, ¿sí? Entonces, vamos a poner, si se podría decir, en tela de juicio la Biblia. La Biblia dice a sí misma, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios? Lo que está escrito aquí. Bien, entonces yo cómo puedo, vamos a ver algunas cosas, o sea, que aquí en la Biblia hay afirmaciones y si coinciden con los hechos. Entonces vamos a estar viendo algunas nomás, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, ¿saben cómo comienza la Biblia? Creo que todo el mundo debe haber leído por lo menos el primer versículo de la Biblia. ¿Y qué dice? El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios. Ahora, ¿qué sacamos nosotros, no, de esa frase? En el principio creó Dios. Bueno, lo que sacamos de ahí es que obviamente hubo un principio. En un momento no había nada. Entonces, bueno, esa es la afirmación que dice la Biblia. O sea, hubo un comienzo. Y ahora nosotros, ¿cómo podemos demostrarlo con hechos a eso? Bueno, lo interesante es que por medio de observaciones, esto ya hace varios años atrás, observando el universo, una cosa que se dieron cuenta es que el universo está en expansión, ¿sí? Siempre van midiendo y lo que van notando es que el universo se va expandiendo. Entonces, usando un poco de lógica, simplemente dijeron, bueno, si el universo se va expandiendo, o sea, nosotros eso podemos medirlo, o sea, es obvio que si nosotros empezamos de alguna manera a retroceder el tiempo atrás, lo que sucede es que eso se va comprimiendo, y sin duda hubo un comienzo. Entonces, esto el hombre lo afirma, póngale, hace un par de décadas atrás, cuando la Biblia es el primer versículo de la Biblia de hace más de 3.000 años, ¿no? Entonces, es impresionante, pero la afirmación coincide con este hecho. Este es un ejemplo. Vamos con otro ejemplo. También, ¿no? Que la afirmación está ahí en la Biblia hace miles de años y el hombre lo va descubriendo después. Miren, este quiero leérselo, que a mí la verdad que es maravilloso. Y también se podría decir que habla un poco de la importancia que Dios le da a cada ser. O sea, Dios se preocupa por cada ser. Dice que Él nos tejió en el vientre de nuestra madre. Que Él dice, escribió todo como íbamos a ser nosotros. Entonces, ¿qué importancia tiene la vida humana? ¿Qué importancia tiene la vida en el vientre materno? ¿No? Que hoy a veces hay temas que están muy en boga, muy en debate, el aborto sí, el aborto no. Y bueno, la Biblia es, o sea, rotundamente clara, que cuando comienza la vida, en el mismo momento de la concepción. Y eso como también lo podemos probar bíblicamente. Inclusive nosotros cuando vemos el milagro, o sea, cuando Cristo se encarna en la Virgen María, dice que en el mismo momento en que ella concibió, en la palabra que usa, en ese momento, o sea, estaba el verbo de Dios en el vientre de María. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el mismo momento de la concepción, cuando concibió, ahí estaba habitando el Hijo de Dios. Entonces, en ese momento ya hay vida. Y bueno, y también está demostrado, más que científicamente, que en el momento que se une, ¿no?, el esperma del hombre con el óvulo de la mujer, ahí cuando los cromosomas, ¿no?, se juntan, ahí en ese momento
se produce, o sea, se podría decir una genética única. O sea, cada uno de nosotros tenemos una genética única, ¿no? El famoso ADN. Y es interesante, pero miren lo que dice David. David, que vivió 1000 años antes de Cristo, o sea que ahora hace 3000 y algo de años atrás que vivió David. Miren lo que decía. Esto se encuentra en el Salmo 139. Y bueno, no voy a leer todo Salmo, solamente el versículo 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, David está hablando a Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Como está diciendo que había un libro en el cual estaba escrito. Y esto es interesante, pero esto ya es muy, muy reciente, con el avance de todo lo que es la tecnología, la ciencia. Se ha podido, de alguna manera, cada vez penetrar más en lo que son las células, y cada vez más y más. Y se ha descubierto el ADN. El ADN es algo formidable. O sea, ¿qué es el ADN? El ADN es información pura. O sea, es impresionante la cantidad de información que hay en una molécula de ADN. O sea, y entonces uno se pregunta, ¿de dónde salió esa información? ¿Quién escribió esa información? ¿Quién escribió mi información que hace que yo tenga el pelo negro, que tenga barba, que mida 1,80, que sea de contextura más bien delgada? Entonces, ¿quién escribió eso? ¿Por qué no soy rubio, capaz que sin barba? Entonces, ¿de dónde salió ese ADN? ¿De dónde salió esa información? Y esto es muy lógico también. Mire, usted agarra el diario, ¿no? El diario de hoy. Dice, bueno, está todo ordenado, ¿no? Hoy es tal día, tal otro. Entonces, usted ahí tiene información ordenada, ¿sí? Entonces, usted nunca le entraría en la cabeza decir que un diario fue escrito por pura casualidad, que justo se explotó una imprenta, salieron todas las letras volando y ahí después cayó el diario, ¿no? Todavía la hoja justo que pasaba por ahí con toda la tinta que venía de la imprenta, y ahí se formó el diario y hoy leemos la información. Entonces, decir eso es una locura, ¿no? Y bueno, ¿y a usted no le parece una locura decir que el ADN fue formado por pura casualidad? Que hay tanta información que dice que es impresionante. O sea, el ser humano nunca va a poder alcanzar, o sea, esa capacidad de almacenar información. Como en una molécula de ADN, es impresionante la cantidad de información que hay. Entonces, dése cuenta que David, 1000 años antes, estaba hablando de eso. Dice, mi embrión vio en tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Él ya estaba hablando, ¿no? Que hay una información, o sea, que hay un libro que Dios escribe, el Creador, y dice David, yo me maravillo de eso. Entonces, había una afirmación ya, y con el correr de los tiempos, lo único que hacemos es, con hechos, simplemente afirmar eso. Entonces, volvemos a la premisa, ¿no? Tu palabra es verdad. Si será verdad la palabra de Dios, ¿no? Hubo un comienzo, ahora una muestra de ADN. Por ejemplo, estos son, como le digo, ¿no? Algunos ejemplos. La Biblia está, pero mucha cantidad hay de ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, otro, en Isaías 40, 22, también vamos a leerlo para que ustedes vean. Isaías 40, 22. Dice lo siguiente. Él, hablando de Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Y esta palabra círculo en realidad en ese idioma original significa más bien una esfera. Entonces dice, Dios está sentado sobre la esfera de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. O sea, ¿qué está diciendo? Y eso, y también en Lucas 17, 31, 34, ¿no? O sea, está afirmando que la tierra es redonda. Cuando Isaías escribió esto, fue 700 años antes de Cristo, ¿sí? 700 años. Y las otras son palabras de Jesús, hace 2000 años atrás, ¿no? Entonces, ahí la Biblia nos dice, la tierra es redonda, es una esfera, tiene esa forma, ¿no? Ahora, cuando el hombre, de alguna manera, ya venida esta era, se puede decir, ¿cuándo supo que la tierra era redonda? Recién fue el marinero, ¿no? Magallanes, el que andaba conquistando, que andaba ahí navegando. En 1519, él recién salió y dijo, no,
y salió por un lado y volvió por el otro. Entonces, cuando la Biblia, 700 años antes de Cristo, ya hablaba de que la tierra era esférica, y bueno, y nosotros hoy lo único que hacemos es confirmar todo lo que dice, ¿no? Entonces, como estos temas, hay muchos más, pero quédese con esta frase: tu palabra es verdad. Y acá hay otros temas, miren, vamos a seguir, que hay muchos temas que son lindos, son actuales, que son para que usted pueda ir viendo. Por ejemplo, otra afirmación que la Biblia nos habla muy claramente y que tenemos que escuchar la palabra de Dios y obedecer. Otra cosa que yo siempre digo, ¿no? Esto también está muy claro. Dios es quien hizo todo. Recién acabamos de ver. Dios hizo todo de la nada. Este mundo es de Él. Él es soberano, Él es quien gobierna. Él no ha dejado pero nada librado al azar. Nada. Entonces, Él es quien ha hecho todo, ¿no? O sea, hasta las leyes físicas, uno ve a veces qué tan exacta, o sea, son las leyes. Nosotros vemos que si la Tierra solamente estuviera un poco girada, un poco más cerca del Sol se quemaría, un poco más lejos del Sol se enfriaría, si la capa de ozono tuviera otra consistencia no existiríamos, y así póngale, etcétera. O sea, hay un hilado tan fino de la física, de la química, que hace que nosotros existamos. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿Pura casualidad? No, estimado televidente, razone, por favor. Y Dios quiera que Dios sea quien le abra, quien le quite ese velo, para que usted vea la gloria, ¿no?, de Dios. Entonces, algunos otros temas, ¿no?, que Dios afirma. La institución familiar. Hoy la familia está en crisis. Hoy la familia está siendo atacada, realmente. Y nosotros esto, sobre todo las personas tal vez que peinan cana, ¿no?, que tienen más edad, esto lo pueden ver. Antes la familia tenían otros valores. Antes la familia, se podría decir, era otra constitución, ¿sí? Realmente más cercana a la Biblia. Hoy nos hemos ido de una manera alejando, pero lo que tenemos que saber con respecto a la familia es que Dios afirma que Él fue quien instituyó la familia. La palabra de Dios lo afirma. Dios fue quien creó al hombre, dice, y vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y hizo una mujer, y ahí Dios instituye el primer matrimonio. Entonces, la institución de la familia, el núcleo de la familia, es un hombre y una mujer. ¿Sí? Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios es quien instituye eso. Entonces, volviendo, como decía recién, este es el mundo de Dios. Y para que las cosas anden, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces, un hombre, una mujer. Ese es el núcleo de la familia. Y bueno, y obviamente ahí Dios da ese regalo maravilloso, esa bendición, lo llama, que son los hijos. Los hijos son una bendición. Así que esto también entiéndalo, estimados televidentes. Estas son cosas que nos dicen la palabra de Dios. Afirmaciones que nos dicen la palabra de Dios. Y acuérdese de esa frase: tu palabra es verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, un hombre, una mujer, la institución de la familia, los hijos son una bendición. En esa familia cada uno tiene un rol que desarrollar, tiene una responsabilidad que cumplir, primeramente delante de Dios. ¿Y cuáles son esos roles? Una vez se habla de estas cosas y suena, es como que está pasado de moda, suena a veces que dicen, que fuera de lugar. Y bueno, pero la Biblia es clara, ¿no? Dios creó al hombre, dice, y luego a la mujer, ¿no? Entonces Dios ha dado, se podría decir, como responsabilidad sobre la familia, primeramente al hombre. El hombre es responsable de la familia, también lo llaman cabeza de hogar. Y eso también se ha ido desvirtuando bastante, ¿no? Muchas veces, y esto es así, es porque el hombre desaparece, se hace a un lado, se va, no se pone, como dicen muchas veces, no se pone los pantalones, no asume el rol que es necesario que asuma. Entonces muchas veces la mujer tiene que ir y tomar ese rol, luchando con varios hijos, llevándola adelante. Son realidades que nos toca vivir, pero no es así. La Biblia es clara, y para que la cosa marche, el hombre tiene que asumir ese rol, tiene que ser, se podría decir, un varón con toda la letra, y tiene que ir hacia adelante. Dice que el hombre tiene que
amar a su mujer. Eso la Biblia también lo repite una y otra vez. Marido, amen a su mujer. Entonces ese es el rol del hombre en la institución familiar que Dios estableció. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer? La Biblia también es clara en esto, y lo dice, como decimos, la palabra de Dios, es que la mujer fue hecha, dice, como ayuda idónea para el hombre. Una ayuda para que los dos gobiernen, se podría decir, sobre todo, ¿no? Y eso es algo interesante. O sea, Dios da la potestad, la autoridad al hombre, para que gobierne sobre esta tierra, ¿no? Y ahí, no solo al hombre, sino también a la mujer. Ahí, como se podría decir, como matrimonio, ahí tenemos a Adán y a Eva gobernando sobre todo. Entonces, ¿cuál es el rol de la mujer? Es ayuda idónea para su marido. Alguien con quien compartir la idea, alguien para estar juntos. Y ahora, ¿cuál es su mandato exclusivo, se podría decir, para las esposas? Dice, esposas, respeten a su marido, respeten a su marido. Entonces, ese es el lugar de la mujer, ¿no? Son los dos iguales, son coherederos, dice la palabra de Dios, pero el rol del hombre es, se podría decir de una manera, liderando, siendo cabeza, poniendo el pecho, ¿sí? La mujer, ayuda idónea, respetando a su marido, el marido amando a su mujer, ¿sí? Son iguales, simplemente diferentes roles. Entonces, estas son las afirmaciones que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los hechos? A ver, para decir, bueno, pero ¿eso es verdad o no es verdad? Sin duda que sí. A mí me gustaría que usted observe una familia que se rige por estos principios, como Dios manda, y usted va a ver que esa familia, sin duda, que es una familia amena, amorosa, que prospera, una linda familia que a uno le gusta compartir tiempo. Ahora, si nosotros vemos, como muchas veces se ve hoy, desfigurada totalmente la familia, y es complicado. ¿Quién no ha visto una madre? Yo me crié con mi madre. O sea, ¿quién no ve una madre muchas veces luchando, llevándola adelante con mucho dolor, esfuerzo, y que salen las cosas? Pero no es como Dios quiere. Dios quiere un hombre, una mujer, para toda la vida, y ahí, alrededor de ese matrimonio, se empieza a formar todo, ¿no? Los hijos, los nietos, y bueno, y ahí viene, ¿no? Se va agrandando la prole. Entonces, como decía, ¿no? La Biblia dice, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? Es cuando una afirmación coincide con un hecho. ¿Cuáles son las afirmaciones que dice la Biblia? Acá hemos tomado simplemente alguna, que hubo un comienzo, que hay un ADN, que la tierra es redonda, ahora ya entrando, ¿no?, en temas más delicados, o sea, la institución de la familia, el rol de cada uno. También yo le invito, estimado televidente, a leer el libro de Proverbios. Todos tenemos una Biblia en casa. El libro de Proverbios es un libro fabuloso, la verdad que es un libro fabuloso. Y bueno, y hay muchos consejos prácticos, ¿no? No habla de no ser vago, no habla de no ser infieles, etcétera, etcétera. Pero, estimado televidente, hemos hablado varias cosas, ¿no? Pero yo le puedo dar 1.000.000 de argumentos. Yo podría pasar, investigando, no que yo sepa todo, ni mucho menos, pero podría pasar días enteros y consiguiendo más argumentos para tratar a usted de convencerlo de que la Biblia es verdad, de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero sabe, déjeme decirle una cosa. La Biblia también es muy clara y dice lo siguiente. Dice que aunque se levantara uno de entre los muertos, o sea, aunque resucitara un muerto y viniera con el mensaje diciendo, después de la muerte es esto y esto, dice, la Biblia dice, aunque eso fuera así, la gente no creería. Entonces, yo quiero dejarle el mensaje central de la Biblia. Es cierto que la Biblia habla del principio, del ADN, de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el principal punto de la Biblia es Jesucristo. Estimado televidente, y ese es el principal, punto de la Biblia. Es el Salvador que vino a salvarnos, ¿no? Y del principio al fin, la Biblia habla de Jesucristo. ¿Y qué dice? Que usted está perdido por su propio pecado, ha sido condenado por la justicia de Dios. Y usted tiene que alcanzar justicia para presentarse justo, ¿no? Usted tiene que haber justicia. Y la única justicia que Dios ha dado para que el hombre sea salvo es la entrega de su Hijo Jesucristo. Solamente por Él pues se puede hacer salvo. Bueno, estimado televidente, siempre es lindo encontrarnos, hablar, sin duda que quedan muchas cosas por decir,
pero escríbanos, queremos conocerle, queremos tener un ida y vuelta. Y bueno, ahora lo dejo con una canción que es una fe sencilla, como dice la canción, y habla del Señor, habla de Cristo. O sea, la Biblia es clara también, que en ningún otro hay salvación. No existe Buda, no existe Mahoma, en ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bueno, será hasta la próxima, muchas gracias. Fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dá-me uma fé singela para curar com esperança a tristeza, para cantar por mais perdão nessa guerra, para avivar o pavio que fumega. Dá-me uma fé singela que não dá brecha e espaço à mentira, que não consegue conviver com a injustiça e não se cala ao que sabe que dá vida. Uma fé assim parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida.